titulares. Nuevos cambios en puestos claves del gobierno de Guillermo Lasso. Pavel Muñoz asegura que hay irregularidades en contratos del metro. Municipalidad de Guayaquil tendría un déficit de 124 millones de dólares. No hubo delito en la compra de helicópteros Drup según un juez. Finanzas informó que ha realizado la asignación de 41 millones de dólares para las elecciones de agosto. Alias Pastora es acusada de encabezar una banda de microtráfico en el Comité del Pueblo. Y en lo internacional, investigan un ataque armado en una escuela del sur de Brasil. Esto es Noticias Soromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Juan Pablo Trampos. Buenas noches, televidentes de todo el país. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. Hoy la Policía Nacional tuvo que activar el código plata en el Hospital General de Portoviejo, ya que hasta este centro de salud ingresó herido un familiar de alias Fito, quien sufrió un ataque armado en la capital manabita. De inmediato, las noticias de hoy. Aquí iniciamos. El alcalde Pavel Muñoz informó que pese a que el metro no está funcionando, los problemas continúan. Lo último que han encontrado son anomalías en contratos. Aunque el metro de Quito actualmente está paralizado, los problemas continúan. El alcalde Pavel Muñoz en su informe de labores aseguró que sigue encontrando irregularidades. Ya el ciudadano que antes se demoraba 30 minutos menos, hoy está tomando el doble de tiempo o hasta 45 minutos más, no puede agravarse, entonces tienen gran preocupación. Hace poco hicieron un plantón, no es el objetivo, me han dicho los vecinos, de hacer un plantón, pero sí que tomemos medidas preventivas para que una intervención en ningún caso genere distorsiones. Voy a terminar ya rápidamente. Reuniones de seguimiento en el Metro de Quito las hicimos. Sigo encontrando novedades en el Metro de Quito. Creo que ya está establecida la reunión que vamos a tener, el desayuno con medios de comunicación para encontrarles algunas novedades, pero una barbaridad, ¿no? Fíjense, contratan una consultoría para que hagan el inventario. Hay como 37,000 ítems, 37,000 ítems de los que hay que hacer inventario. Pero los propios términos de referencia le piden al consultor que haga un inventario distinto al que maneja el municipio de Quito. Por lo tanto, termina la consultoría y resulta que el municipio no puede inventariar porque los términos de referencia estuvieron mal hechos. Basta porque voy a ser muy severo. Si en algunos casos incluso tenemos que declarar de contratistas incumplidos e iniciar procesos de reversión de algunos temas, lo vamos a tener que hacer. Aunque reconoció que parece ser culpa de la empresa Metro de Quito. Pero a los constructores también o a los consultores, si le están pidiendo algo que usted sabe que no debe hacer, sea sensato pues. No dé paso a una contratación de 12 millones, de 2 millones, de 3 millones, sabiendo que usted sabe que no va a poder hacer. Lo cierto es que los problemas en esta obra no parecen finalizar. Hasta el momento no hay un contrato para dar mantenimiento al sistema. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y un juez de la Corte Nacional de Justicia dictaminó que no serán llamados a juicio los 18 procesados en el presunto delito de peculado por la compra de los 7 helicópteros Drup. Entre ellos se encuentran los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce del gobierno de Rafael Correa. Esta audiencia se llevó a cabo en manos del juez nacional Luis Rivera, quien mencionó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no constituyen elementos suficientes para que se considere un delito, por lo que pidió se anularan los cargos en contra de los implicados. Recordemos que la adquisición de las aeronaves se realizó en el 2008, de las cuales 3 presentaron fallas operativas y 4 se accidentaron, provocando el deceso de 3 personas. Y el excontralor Pablo Celi y otras 3 personas naturales y una jurídica son llamados a juicio por presunto cohecho en el caso Chinacamp. Los detalles enseguida.
El excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, 2 personas más y una empresa fueron llamados a juicio por el presunto delito de cohecho en el caso Chinacam. La audiencia se llevó a cabo la tarde del viernes 16 de junio en la Corte Nacional de Justicia. Y luego de dicha decisión, los 5 implicados tendrán que enfrentar la audiencia de juicio, donde un tribunal penal analizará las pruebas y decidirá si lo sentencia o no por este delito. Según las investigaciones, el presunto delito de cohecho se habría suscitado entre el 2018 y 2021. Este desvanecimiento se concretó a cambio de la obtención de un pago de 1,3 millones por parte de Chinacam mediante Esteban Celi. Concretamente, según la Fiscalía, los implicados en este delito son los siguientes: el excontralor Pablo Celi como autor directo, quien autorizaría el desvanecimiento de glosas; el empresario Yan Lian, quien era representante de la empresa Chinacam en Ecuador y habría hecho efectiva la entrega del soborno; la empresa Chinacam, que habría hecho el pago y sería beneficiaria del cohecho; Esteban Celi, hermano de Pablo Celi, quien sería cómplice por presuntamente gestionar el desvanecimiento de glosas y el cobro del soborno. Por último, Vicente Saona, quien también sería cómplice y es acusado por constituir las empresas con las que se movió el dinero de dicho soborno. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y en noticias similares, dentro del denominado caso Fortunario, la jueza Paola Campaña levantó la medida de inmovilización de fondos de una supuesta captadora ilegal de dinero. La jueza Paola Campaña de la Unidad Judicial Penal ordenó el archivo de la causa y el levantamiento de la medida cautelar de inmovilización de 7,6 millones en el caso Fortunario. Así lo informó la Fiscalía General del Estado. Esta decisión es consecuencia del fallo de los jueces Fabián Fávara y Lady Ávila de la Corte de Pichincha, en el que declararon la nulidad de todo lo que se había actuado en el proceso. Y es que la supuesta estafa de Fortunario se conoció en marzo de 2022, cuando la Superintendencia de Compañías había informado que dicha empresa no estaba autorizada para operar en el mercado de valores ecuatoriano, y con ello se inició una investigación. Producto de las indagaciones, se procesó a 3 personas y a dicha empresa por una presunta participación en el delito de captación ilegal de dinero. También se inmovilizaron las cuentas de Fortunario Activos Digitales de más de 7 millones de dólares. Sin embargo, se declaró nulidad de todo lo actuado. La Fiscalía señaló que rechaza esta decisión judicial, ya que existen miles de perjudicados. Además, alegó que continúan practicando diligencias para esclarecer los hechos y evitar así la impunidad. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y en otro tema, Paco Moncayo, a través de un documento, dio a conocer su renuncia como consejero de gobierno para la seguridad nacional, cargo que desempeñó menos de 2 meses desde el 23 de abril, cuando fue posesionado como autoridad del Frente de Seguridad del Gabinete. Por su parte, Guillermo Lasso aceptó el desistimiento de Moncayo. Además, agradeció su labor y reconoció sus aportes. Por otra parte, el primer mandatario oficializó los nuevos nombramientos que se integrarán en otras carteras gubernamentales. Se trata de la ex legisladora Guadalupe Llori, quien presidirá el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Amazónica, Ana Belén Cordero como secretaria anticorrupción y Darwin Jarrín, quien dirigirá el directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. El CNE continúa esperando que el Ministerio de Finanzas desembolse más recursos para llevar adelante el proceso electoral. Existe preocupación, por lo que no descartan incluso declarar una emergencia.
Pese a que la semana anterior hubo una importante entrega de certificaciones presupuestarias, el Consejo Nacional Electoral no descarta declarar en emergencia el proceso de elecciones presidenciales y legislativas de 2023 por falta de recursos. No está descartado. Conversamos con la señora presidenta, vamos a hacer todo lo posible. Esperemos que no tengamos que llegar a un punto de declarar en emergencia. Una de las preocupaciones de Cabrera es que se debe informar a los ciudadanos sobre las preguntas en las consultas populares del Yasuní y del Chocó andino. Pero para ejecutar las campañas de comunicación se necesita el dinero. Tiene que el Consejo Electoral informar cuáles son las preguntas a la ciudadanía. Todo eso tenemos que hacerlo con tiempo y por eso es nuestra insistencia al señor ministro de Finanzas. Nosotros presupuestamos 79 millones. No está ni el 50%. Por su parte, en los últimos días, el ministro de Finanzas desmintió que no se esté asignando el presupuesto. Eso se lo ha realizado y se lo va a seguir realizando porque no es que se aplasta un botón y aparecen los recursos que de por sí pues son escasos, pero existe el mecanismo para poder irlos entregando. Ya se han entregado más de 31 millones de dólares la semana pasada, hasta la semana pasada, y en esta semana también se van entregando otros recursos conforme el propio Consejo Nacional Electoral va subiendo las reformas. Cabe señalar que el órgano electoral ha ejercido presión sobre el Ministerio de Finanzas durante varios días para que desembolse los recursos y evitar que existan retrasos en contrataciones y aspectos logísticos. Tania Loor, Noticias Oromar. Y ante esta situación, hoy el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus redes sociales, publicó un comunicado donde afirma garantizar los recursos necesarios para el próximo proceso electoral. En el documento se afirma haber otorgado alrededor de 41 millones de dólares desde el pasado 29 de mayo, que servirán para la organización y próximas reformas que solicite el Consejo Nacional Electoral, conforme a lo que dictamina la ley. Recordemos que el presupuesto para estos comicios es de 79.9 millones de dólares, es decir, Finanzas ha otorgado poco más del 50% del monto requerido. Y mientras tanto, Yacu Pérez, quien por segunda ocasión aspira a llegar a la presidencia de la República, presentó su candidatura en Azuay y también lo hizo junto a 5 ciudadanos que buscan curules de la Asamblea en representación de esta provincia. En la sede del movimiento Somos Agua, cuya figura es el nuevamente candidato Yacu Pérez Guartandé, se reunieron militantes y quienes apoyan la alianza Claro que se puede, para posterior hacer su paso por las calles de la urbe. Es que este lunes 19 de junio se tenía previsto la presentación del aspirante al sillón en Carondelet y los candidatos a la Asamblea Nacional. Que vienen a dar una frescura a la política ecuatoriana. Quizás no tengan experiencia en robar, pero tienen experiencia en la academia, tienen experiencia como jóvenes profesionales que me han venido acompañando desde niños en la defensa del agua. Todos sabemos la situación que estamos atravesando y es momento que los jóvenes empecemos a participar en política, empecemos a actuar para poder construir un mejor presente y también vigilar nuestro futuro. Yo creo que es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de los jóvenes, de demostrar que los jóvenes podemos hacer una política honesta, una política transparente. Son producto de la alianza entre Unidad Popular, Movimiento Somos Agua, Democracia Sí y el Partido Socialista Ecuatoriano. Y hemos hecho un camino de 30 años. Y hoy el pueblo del Ecuador tiene una esperanza, nos han recibido con inmensa alegría. En las calles le dicen, Yacu, esta vez no te roban, estamos contigo, esta vez llegamos. La jornada no concluyó en la plazoleta La Merced. En compañía de Pérez arribaron hasta el Parque Calderón, en medio de música, consignas y el color que simboliza su candidatura. Estamos tranquilos por más que haya comenzado una campaña muy agresiva de insultos, de difamaciones. Me dicen que soy gay, que me dicen que soy falso indígena, que tengo concesiones mineras. Sería bueno que en vez de estar calumniándonos, difamando, más bien muestren su hoja de vida a los otros candidatos y sobre todo tengan propuestas. Habrá un debate en su momento. Hasta tanto por acá ya hablaron de propuestas, principalmente de beneficio para la provincia. En 1 año 4 meses son muy cortito el tiempo, pero
con inteligencia, con capacidad, con honestidad y con humildad de una minga se podrá hacer. Por ejemplo, si declaramos la emergencia vial en Cuenca, en el Azuay. Aspiraciones que fueron aplaudidas mientras las fotos no faltaron. Y por otra parte, la precandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, en su visita a Santo Domingo, reaccionó ante los sucesos de violencia registrados este fin de semana. Además, criticó al Ejecutivo por el manejo de la seguridad. La precandidata a la presidencia de la República por la lista 5, Luisa González, visitó el Cantón Santo Domingo este lunes 19 de junio, donde habló de varios temas importantes para el país. Por la seguridad dijo que lo registrado en Quito, donde moradores y presuntos sospechosos de actos delictivos se enfrentaron la noche del 18 de junio de 2023, que terminó con personas heridas y un fallecido, es muestra de que el Estado ha abandonado al pueblo ecuatoriano y por eso la ciudadanía está tomando acciones, argumentó. Estamos en un país del sálvese quien pueda. ¿Qué se necesita? Políticas claras de fortalecimiento a la ciudadanía y a la fuerza pública. Con la fuerza pública destruyeron el ECU 911, rompieron la institucionalidad, quitaron el presupuesto a la Policía Nacional y esto es lo que ha ocasionado un serio incremento en la violencia. En cuanto a la situación carcelaria, explicó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, es quien tiene el control y lo ha encontrado en la cárcel de Bellavista del Cantón Santo Domingo. Es claro ejemplo de que el gobierno nacional está corrupto, añadió. ¿Qué significa? Que tienes un gobierno ausente, que no están tomando decisiones ni medidas. A una cárcel no puedes entrar ni siquiera con cordones en los zapatos, ni siquiera con un arete y una cadena. ¿Cómo entra armamento? Quiere decir que la delincuencia se ha tomado al gobierno, se ha tomado a las autoridades que están gobernando ellos. Sus seguidores creen que González es la alternativa para el país y dará solución a los problemas que hoy aquejan a la nación. Una sola vuelta, pues creo que estos 6 años que hemos pasado, hemos visto la diferencia entre el gobierno de derecha como lo han destruido el país. ¿Usted está seguro que una sola vuelta? Más que seguro, porque la inseguridad ha destapado esta olla de grillos que la derecha o el neoliberalismo nos quería ocultar. González aseguró que el país no está para improvisaciones y por eso es importante que el día de las votaciones la ciudadanía debe elegir la experiencia. De esta manera, la candidata correísta realizó su viaje a través de la provincia Sáchira. Y el Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto, calendario y otras directrices para la ejecución de las consultas populares del Yasuní y del Chocó Andino que se harán junto a las elecciones anticipadas de este 20 de agosto. El monto aprobado es de $3.2 millones. En vista de que las consultas populares sobre el Chocó Andino y el Yasuní también se harán este 20 de agosto junto a las elecciones anticipadas, el Consejo Nacional Electoral en una sesión aprobó las directrices, presupuesto, plan operativo y otras reglas para la ejecución de las consultas. En lo que respecta a la consulta del Yasuní, el CNE aprobó un presupuesto de $2.4 millones, aunque este monto no incluye los pagos que ya están en el presupuesto de las elecciones. De hecho, el valor ocasionó descontentos por parte de la consejera Elena Nájera, bajo el argumento de que el 47% se haya calculado para gasto en comunicación. Además, también se aprobó el límite del gasto electoral, es decir, cuánto podrán gastar quienes en la campaña para el Yasuní vayan por el sí o por el no. El presupuesto es de $2.69 millones para cada una de las opciones. Por otra parte, en lo que respecta al Fondo de Promoción Electoral, que son los recursos públicos que el Estado entrega para la pauta en medios de comunicación y vallas, se fijó en 7,5% del límite del gasto electoral, mientras que en lo que respecta a la consulta para el Chocó Andino, que será únicamente para Quito, se aprobaron $836.584 y el límite de gasto electoral es de $402.735. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y en otro ámbito de la información, por primera vez un latinoamericano resulta electo como autoridad en la ciudad de Londres, Inglaterra. Se trata de Luis Felipe Tillería, un profesional ecuatoriano quien hace muchos años migró a suelo inglés y ha labrado una carrera profesional que lo ha colocado en un sitial de autoridad dentro de la sociedad londinense.
Es la City de Londres, aquella fundada por los romanos y rodeada por una muralla. Está dentro de Londres, pero es totalmente independiente. Tiene sus propias regulaciones, policía propia y hasta su propio alcalde, pues un ecuatoriano de nacimiento integra su consejo cantonal. Se trata de Luis Felipe Tillería. Sí, bueno, yo nací y crecí aquí en Guayaquil. Estuve aquí en Guayaquil hasta los 19 años de edad. Decidí ir a Londres y a hacer una maestría allí. Como la mayoría de los migrantes, Luis Felipe trabajó cargando productos en un supermercado o limpiando oficinas. Al culminar la maestría, probó suerte y envió su currículum a un banco. Al poco tiempo estaba trabajando en el corazón financiero de Londres, donde más de 350.000 personas mueven gran parte del dinero del mundo. Tillería decidió que había llegado el momento de retribuir a la ciudad la oportunidad recibida y la manera fue prestando su servicio como concejal. Allá es un honor entrar en política, es realmente un servicio social. Los concejales no ganamos sueldo. Tendríamos que ver cómo hacemos algo similar aquí para que los concejales tengan un pequeño estipendio. En nuestro caso allá recibimos medio salario mínimo vital como techo de estipendio. Eso vendría a ser el equivalente aquí como $225. Desde marzo del 2022, cuando ganó las elecciones como concejal, tiene la misión de promover las empresas afincadas en el sistema financiero de la City de Londres. Precisamente porque parte de las funciones del municipio es promover estas empresas, porque de alguna manera saben que cuando a esas empresas le va bien y llegan a tener tamaño global, generan más empleo, generan conocimiento para la ciudad de Londres. Hoy Tillería está en Ecuador a la espera de abrir espacios que permitan la llegada de inversiones a la economía ecuatoriana. Cristian Arias, Noticias Oromar. Cambiamos de temas y es que en un lamentable hecho, un abuelo y sus 2 nietos menores de edad murieron tras ser atropellados por un conductor que manejaba a exceso de velocidad. Eran 2 menores que acostumbraban a montar bicicleta junto a su abuelo. Lo hacían siempre por la ciclovía y este domingo, en el Día del Padre, esperaban que fuera especial. Sin embargo, la tragedia se cruzó en su camino. Un conductor alcoholizado los mató en el kilómetro 11 de la vía La Costa. Producto de un roce y pérdida de carril, más atropello y arrollamiento y posterior estrellamiento de un vehículo. Lamentablemente, como indiqué, hay 3 personas que han fallecido. Ya estuvo aquí personal de investigaciones del OIAT, medicina legal haciendo el retiro de los cuerpos. 100 y pico venía esta bestia, 100 y pico. Yo venía atrás, hermano, adelante, sin placa. Borracho, una mierda, vea. ¿Hasta dónde llega ahora? Qué bestia, bendito Dios, Señor. 140 venía esa bestia. Los resultados, bendito Dios, Señor. Con el nombre de José Ignacio Zeta fue identificado el conductor contra quien se dictó ya prisión preventiva. Podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Ni bien causó el atropello, habría intentado huir, pero estaba tan borracho que rapidito lo atraparon. Intentó abandonar el lugar del accidente, salió por sus propios pies y fue interceptado por un agente nuestro que presta servicio aquí al frente. Lo capturó y posteriormente se lo llevó a Fiscalía para realizarle las diligencias correspondientes. En ese tramo de la vía, el límite de velocidad es de hasta 90 kilómetros por hora, pero correr era un hábito de este mal conductor, pues sobre el vehículo pesaban 14 multas, 7 de ellas por exceso de velocidad. Tras la prueba de alcoholemia, el conductor dio 2.06 grados, cuando lo permitido es apenas 0,3. Cristian Arias, Noticias Oromar. ¿Hasta cuándo tanta irresponsabilidad? Y en un nuevo siniestro de tránsito se produjo esta mañana en la vía que conduce desde el cantón Daule hasta Santa Lucía, a la altura del kilómetro 56, en la entrada a la parroquia Limonal. 2 automóviles colisionaron, dejando como resultado 3 heridos de gravedad. Una de las víctimas fue identificada como el cabo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Cristian Gerardo González Alcíbar, quien viajaba como acompañante en uno de los vehículos. El personal paramédico de carreteras, así como agentes de la Comisión de Tránsito, se hicieron presentes en el sitio para proceder a la retención de los automotores y el traslado de los heridos a diferentes casas de salud.
Y otro suceso vial ocurrió en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, donde 3 policías fueron atropellados por un conductor que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Los funcionarios fueron trasladados hasta el hospital de la institución del orden. 3 policías del distrito Malvinas Sur estaban cumpliendo con su patrullaje y se detuvieron para hacer una vigilancia en la intersección de las calles Ernesto Albán y García Moreno, justo detrás del hospital del IES Teodoro Maldonado. De repente, como un carro fantasma, apareció un borracho manejando y los embistió. Los ciudadanos, al ver esta actitud, proceden a colaborar a la aprehensión y la detención tanto del vehículo como del ciudadano. Cabe recalcar que según los ciudadanos y según los miembros del ATM, luego de hacer la respectiva prueba de alcoholemia, el ciudadano se presume que estuvo con aliento a licor. Los ciudadanos indican que estaba con aliento a licor y estaba en una actitud totalmente desorientada. Y es que el festejo del Día del Padre habría sido la excusa para dar chumadito al volante. El conductor intentó huir, pero el populacho, en solidaridad con los policías que yacían en el suelo sin poderse mover, lo atraparon y lo entregaron a vigilantes de tránsito. Nuestros 3 servidores policiales, 2 cabos segundos y un policía, fueron trasladados inmediatamente al hospital de la Policía Nacional, donde los galenos de turno indicaron ese momento que se encontraban estables, y obviamente hoy en la mañana también tuvimos la oportunidad de contactarnos con los galenos y dicen que se encuentran estables, están haciendo exámenes correspondientes para descartar cualquier novedad internamente en la salud de ellos. Al momento, los 3 uniformados reciben atención médica en el hospital de la institución, donde se practican exámenes como tomografías para descartar alguna posible lesión que pueda amenazar la salud de los gendarmes, mientras que al conductor se le debe estar pasando la borrachera tras la sombra de los barrotes. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y el fiscal manabita Juan Carlos Izquierdo se encuentra involucrado en un nuevo caso, y es que el funcionario presuntamente se movilizaba a bordo de un vehículo que se impactó contra un inmueble en la ciudadela Mirador del Norte en Guayaquil. Según la versión de los afectados, Izquierdo conducía el automotor e iba junto a otra persona y luego del accidente salió del carro y se embarcó en un taxi. Además, los dueños del inmueble indicaron que en el interior del coche se hallaron sus documentos y la credencial que lo acredita como funcionario judicial. Recordemos que el fiscal es expareja de la modelo Naomi Arcentales, cuyo deceso se produjo en diciembre de 2022. Y tras una persecución en Santo Domingo, sujetos que se movilizaban en un vehículo colisionaron contra un poste de alumbrado público. La Policía Nacional logró apreender a 5 personas, entre ellas 2 menores de edad. La madrugada de este domingo 18 de junio, una persecución policial terminó con un carro incinerado en la entrada a la cooperativa 15 de septiembre del Cantón Santo Domingo. Al momento que es interceptado, emprenden una huida del personal policial. Se inicia esta persecución de tal manera que el vehículo que huía pierde pista, pierde estabilidad y se impacta contra un muro en donde se incendia el vehículo. Según testigos, el hecho provocó pánico entre los vecinos a esa hora de la madrugada, dejó daños materiales y afectaciones al servicio eléctrico público. Claro, ellos venían en el carro, las personas, los hombres que tenían allí. Sí, lo tenía en el piso, lo único que pude ver, y ahí la policía me dijo que me retirara. Pero ahí es que no entiendo yo cómo ellos sobrevivieron, porque el carro se enciende y ellos no les pasó nada. Según el jefe encargado de la policía de Santo Domingo, Lorenzo Peralta, de los 5 detenidos, 2 eran menores de edad y ninguno registraba antecedentes penales. Según el uniformado, los sujetos tenían las intenciones de asaltar una estación de gasolina que hay en la zona. Los ciudadanos se los detiene, lamentablemente no se encontró ningún tipo de armas de fuego ni municiones, primero porque el vehículo se quemó casi en su totalidad, y al momento de ver la persecución, que duró alrededor de 25 a 30 minutos, presumimos que ellos se deshicieron de las armas que en su momento tenían, porque el objetivo de ellos era el asalto a la gasolinera que está en el sector. Desde el domingo 18 hasta el lunes 19, trabajadores de las empresas distribuidoras de Internet seguían en el lugar tratando de restablecer los servicios. Además del conflicto que se generaba entre los conductores, ya que al no contar la zona con electricidad, los semáforos no funcionaban.
Y les recordamos, amigos televidentes, que pueden ver todos los informativos en línea a través de nuestro sitio web www.oromartv.com. Y si aún no lo ha hecho, dé un vistazo y síganos ahora. Con esta recomendación nos separamos por unos instantes. Enseguida volvemos con más noticias. Gracias por seguir con nosotros. Y la petrolera chilena ENAP llegó a un acuerdo preliminar con Ecuador para ampliar las inversiones de sus contratos. El Ministerio de Finanzas tendría previsto firmar dicho convenio en julio de este año. En el nuevo proceso de negociación, ENAP plantea incrementar sus inversiones de 120 millones a cambio de un alza en la tarifa de producción incremental. Cabe recalcar que esta es la mayor productora extranjera de petróleo en el país, con 24.863 barriles diarios. Y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, expresó durante el informe de su primer mes de gestión que el municipio enfrenta un déficit de 124 millones de dólares. Además, cuestionó la administración de la Metrovía y de un posible cierre de la Plaza Guayarte. Ha pasado un mes desde que Aquiles Álvarez asumió la alcaldía de Guayaquil y transcurrido ese tiempo, este lunes se presentó el primero de varios informes que tienen como objetivo mostrar la realidad del cabildo. Uno de los ejes abordados fue la movilidad y allí Álvarez dijo que la mala administración ha llevado a la Metrovía a su momento más precario, que hay demanda de articulados pero el cabildo no tiene cómo suplir esta necesidad y que los consorcios están en quiebra. Una Metrovía que no tiene liquidez, una Metrovía que no genera recursos y el municipio de Guayaquil los últimos años ha entregado más de 6 millones de dólares en salvatajes. Eso significa que es plata a la basura en un sistema de Metrovía que está totalmente vetusto y desgastado. Un segundo punto al que Álvarez se refirió fue al futuro de la Plaza Guayarte, que se encuentra localizada en la avenida Carlos Julio Arosemena, donde a la fecha solo hay 21 establecimientos activos y 23 desocupados. Se conoció mediante redes sociales del municipio que algunos locales de Guayarte fueron clausurados por el mismo municipio porque no tienen los permisos. Guayarte está totalmente desbaratada. Además, no se descarta la posibilidad de cerrar Guayarte al público por un tiempo para poder repotenciarla. Eso sí, para darle un giro al servicio de lo artístico y no de lo comercial. Sea usada como siempre debió ser, un espacio para el arte de los guayaquileños, no priorizando lo comercial porque hay que priorizar para lo que nació. Darle espacio a jóvenes artistas. En cuanto a la parte financiera, se dio a conocer que el municipio de Guayaquil tiene un déficit de 124 millones de dólares y que el 80% del presupuesto ya está comprometido para este año. Porque con ese presupuesto calculado del año 2022, que seguimos teniéndolo hasta que lo reformemos como fecha tope 14 de agosto según la ley, se adquirieron compromisos, se firmaron contratos y eso hizo que la obra pública esté paralizada por más de un año. Álvarez dijo que la situación financiera del municipio es preocupante y que la administración anterior dejó todo hecho un desastre. Y bajo el lema Cuenca, una ciudad segura y en paz, se efectuó la primera reunión por parte de la municipalidad y el Consejo de Seguridad Ciudadana. El propósito es informar de los proyectos que se implementarán para combatir la delincuencia y la incorporación de un sistema propio de videovigilancia. Ser la ciudad más segura del Ecuador es el propósito del alcalde Cristian Zamora y su equipo de trabajo. Por ello se llevó a cabo la primera reunión en el ámbito de seguridad, con la participación de varias autoridades locales, el Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca. La prevención de la seguridad requiere de una combinación efectiva de herramientas tecnológicas público-privadas, talento humano comprometido e instituciones que estén dispuestas a velar por la seguridad ciudadana. La corporación se compromete
en recuperar los espacios públicos y nosotros como buenos ciudadanos en apropiarnos de ellos. Un plan en donde estará delimitado por 3 mesas: mesa técnica del delito, mesa técnica de la violencia y mesa técnica de la convivencia ciudadana. Serán 18 proyectos en materia de seguridad que se pondrán en marcha por parte de las entidades, de los cuales se destaca la implementación de un sistema propio de videovigilancia, el cual ayudará a controlar zonas de mayor riesgo, como el sector de la Chola Cuencana, en donde ya funcionan cámaras de seguridad. La tecnología juega un papel crucial en este sentido, ya que nos permiten monitorear y detectar situaciones de riesgo de manera temprana, brindándonos las oportunidades de intervenir de manera oportuna y eficaz. Están ya siendo monitoreados sus espacios las 24 horas del día. Le he pedido al gerente de Centro Sur que comience ya con un tema de poner todo lo que es iluminación LED en todo ese sector para que sea luz blanca y obviamente poder desarticular lo que todos conocemos que pasa ahí. A su vez, el burgomaestre informó que la Guardia Ciudadana trabajará las 24 horas del día para precautelar la integridad de los civiles. Esto sumado a los 400 efectivos policiales que se integraron a la provincia. He puesto ya un cometido oficio al coronel Rosero que nos indique cuál es la distribución de absolutamente los 400 y algo más de efectivos que van a estar en la provincia de La Suay y Cuenca, para conocer exactamente en qué destacamento van a estar, cómo van a cumplir sus funciones. Una vez activada la estrategia, Cuenca, una ciudad segura y en paz, se espera tener los primeros resultados en contra de la delincuencia, como la desarticulación del microtráfico y la prostitución en espacios públicos. Y tras el deslizamiento de tierra en la Avenida de los Conquistadores en Quito, las autoridades dieron a conocer que no hay una fecha exacta para que la vía sea reabierta. El socavón que se originó el fin de semana en la Avenida Los Conquistadores en Quito generó el cierre total de la vía, además de que durante algunas horas 150 familias se quedaron sin agua. Frente a esta problemática, el alcalde Pavel Muñoz explicó la posible causa. Como ustedes ven, es una afectación de alrededor de 4.000 metros cuadrados. La vía se fue 5 metros de ancho al menos y terminó en el río. Fíjense, ahí lo que estaba antes era una pantalla de protección. ¿Por qué pantalla de protección? Estas son cosas que uno no necesariamente conoce, lo aprendí este fin de semana. La erosión de la zona es una erosión por efecto natural, pero también es una erosión por efecto de los vientos importantes que chocan con esa parte de la quebrada. Y estos vientos fueron desgastando de a poco el material, digamos, de sostenimiento. Y es que la magnitud del deslizamiento fue tan grave que tomará varios meses su reconstrucción. Va a tomar entre 2 y 3 meses los estudios de una solución definitiva. No es que podamos restablecer la vía, como ustedes ven. Esa vía tiene, me decían, si no estoy mal, 12 metros de ancho aproximadamente, ¿sí? Y se fueron 6 metros de ancho, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos capacidad, pues es muy difícil que se pueda restablecer ahí la vía. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una variante de la vía y vamos a tener entonces que hacer un camino recto prácticamente para poder continuar con la vía. Si vamos a tomarnos, si nos va a tomar 2 meses, 3 meses los estudios, he dispuesto que la intervención se dé ya prácticamente en la totalidad del tramo. Esta vía en realidad ha sido rehabilitada en algunas ocasiones, ya que pasa una gran cantidad de tránsito vehicular. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y hasta el sábado 17 de junio se realizaron los trabajos de búsqueda en la zona 0 de Alausí, tras el gran deslizamiento que sepultó viviendas y personas hace 2 meses. En total se lograron recuperar 65 cuerpos, mientras que 10 personas fueron reportadas como desaparecidas. La búsqueda finalizó porque, según el municipio de Alausí, el lugar está sensible y se han suscitado nuevos deslizamientos, por lo que declararán la zona como Camposanto en honor a las personas que no pudieron ser encontradas. Nos vamos a una nueva pausa comercial y enseguida estaremos de regreso para revisar los hechos violentos ocurridos en las últimas horas.
Un ataque a bala perpetrado la noche de este domingo en la cooperativa 25 de enero del Guasmo Norte en Guayaquil dejó al menos 6 muertos y otras 6 personas con graves heridas. El hecho se produce en un sector conocido como la zona del Gorras. Fue en horas de la noche cuando sujetos que se movilizaban en carros llegaron hasta la zona del Gorras, en la cooperativa 25 de enero del Guasmo Norte, y corrieron bala a todo lo que se movía. Levantarme, yo digo, ¿qué pasó? Yo digo, uy, Señor bendito, ¿qué pasó? Y cuando escucho a la gente que, uy, todo alborotado, yo lo único que digo, uy, ¿qué pasó? Ay, Señor bendito. El ataque dejó 6 muertos y otras 6 personas gravemente heridas, las mismas que fueron llevadas al hospital. Según las primeras indagaciones, los delincuentes llegaron armados y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba reunido en los exteriores de un domicilio. Y de ahí la policía llegó como a la 1:30. Los heridos se los llevaron el que pudo cogió a su herido. Se llenó de tricimotos y la gente, no sé, entre amigos, familiares, pero los acogieron y se los llevaron como pudieron. Al menos 12 personas fueron llevadas a un hospital en grave estado. La policía confirmó el fallecimiento de 6 de los baleados. Los demás quedaron asilados recibiendo atención médica. Cristian Arias, Noticias, Oromar. Y en la capital ecuatoriana un hombre fue asesinado al interior de un transporte público a la altura de la parada 24 de mayo en la avenida 6 de diciembre al norte de la ciudad. Según un reporte de la empresa municipal, la víctima fue agredida con un arma blanca por un delincuente que presuntamente intentaba asaltarlo y al forcejear para evitar el robo fue asesinado. La entidad de transporte de pasajeros de Quito, a través de un comunicado vía Twitter, afirmó que el supuesto responsable fue aprehendido y llevado a órdenes de las autoridades competentes para esclarecer el caso. Y el presunto responsable de un crimen ejecutado este fin de semana en Manta fue capturado. Según la Policía Nacional, el apoyo ciudadano y las cámaras de seguridad fueron claves para la detención. Que las diligencias en torno a un crimen registrado en la pradera de Manta la madrugada de este 18 de junio sí han tenido fruto. Nuestros equipos identifican a un occiso de nombre Salgado Figueroa César Giovanni, ecuatoriano de 50 años de edad. Y posterior es aprehendido el ciudadano Coveña Ortiz Jordi Alejandro, de 26 años de edad. Dicho hombre enfrenta una investigación por 30 días por el delito de asesinato. Se realizan técnicas de investigación y explotando las cámaras de videovigilancia y gracias a la colaboración oportuna de la ciudadanía, se pudo constatar que un ciudadano de sexo masculino, mismo que vestía una camiseta azul, una camiseta blanca con unas cadenas, un jean plomo, zapatillas de color azul y un bolso color rosado, se procede a realizar, habría posiblemente procedido a realizar varias apuñaladas. El hoyo occiso es posterior, sale a precipitada carrera del lugar y mediante tareas investigativas se logra ubicar al ciudadano causante de este hecho de violencia el mismo día a las 09 horas a la altura del UPC La Pradera, por lo que se procede a la aprehensión del mismo. Como indicios asociativos pudimos recolectar prendas de vestir, las cuales de acuerdo a las labores investigativas de la DINASET fueron identificados por videos que la ciudadanía pudo proporcionar, que también se subieron en las redes sociales. Y este trabajo pudo articular el trabajo investigativo tanto de la DINASEC como el trabajo investigativo técnico y científico que realizamos en criminalística. Según la policía, la víctima y victimario registran antecedentes. Senen Eduardo S.F. Tenía antecedentes el 2007 por robo, el 2016 por tenencia, posesión ilícita de sustancias sujetas a fiscalización y el 2017 por robo. El aprehendido Jordi Alejandro C.O., de 26 años de edad, con antecedentes el 2018 por ocultación de cosas robadas, 2018 por robo y 2019 por evasión de detenidos. Se pudo constatar por la versión de los testigos es que son personas que se dedican al consumo de sustancias, de alcohol y que en una riña terminó prácticamente con el deceso de este ciudadano. Belén Mendoza, Noticias Romana.
Enfrentamientos entre moradores del Comité del Pueblo en Quito y presuntos delincuentes dejaron como resultado una persona fallecida, una herida y algunas propiedades destruidas por el fuego. Lanzamiento de bombas Molotov, incendios, disparos y otros hechos violentos marcaron la noche del domingo en el barrio Comité del Pueblo en Quito. En los videos de redes sociales se evidencia cómo moradores del sector se enfrentaron a una presunta banda dedicada al microtráfico. El lugar parecía una zona de guerra, pero el objetivo era la vivienda de Nelly Mina Anangonó, alias La Pastora, a quien acusan de ser cabecilla de una supuesta banda delictiva dedicada al microtráfico de drogas. Hemos entendido que la comunidad el día de hoy se encuentran alrededor de 30 personas pidiendo la salida de esta ciudadana del sector, porque prácticamente por varios años, al ser propietaria de ser un inmueble privado, cobijado bajo esa figura, hace difícil el ingreso de la Policía Nacional, sino únicamente en flagrancia o con órdenes de allanamiento. Se ha aprovechado de esto para realizar todas estas actividades ilícitas y la gente cansada de esta situación y de la impunidad que se ha dado en el sector, ha procedido de esta manera. Además, el comandante de la policía indicó que alias La Pastora tiene antecedentes penales. Esta ciudadana tiene 13 detenciones desde el 2002 hasta el 2021, ha venido escalando en delitos como tráfico de estupefacientes, ocultamiento de cosas robadas, asociación ilícita y las últimas detenciones por delincuencia organizada. Nosotros hemos hecho un levantamiento técnico de todos los eventos que se han dado en el sector. Dentro de lo que va del año, nosotros tenemos justamente en el circuito El Mirador 4 homicidios justamente por armas de fuego, una con arma blanca y 4 tentativas. Tras los enfrentamientos, la policía confirmó la muerte de una persona. Se trata de un hombre que habría pertenecido a la banda liderada por La Pastora. Se hizo una búsqueda en los hospitales del Distrito Metropolitano de Quito, siendo ubicado en el Hospital de Elías de Carcelén el ciudadano Pincay Hueltata Kedwin Paul, quien presenta también antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y quien se produce el deceso justamente por impactos de proyectiles de arma de fuego. También hay un ciudadano que había ingresado herido al hospital de Calderón, que responde a los nombres de Torres, Udiño, Henry Fabricio. Esta persona también habría estado dentro del evento y presenta 7 antecedentes también por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Y según la policía, desde el 2002 se ha vuelto un lugar conflictivo. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Hasta aquí las noticias de hoy. Que tengan una excelente noche.